Continuamos avanzando. Nos toca ahora hablar del cono. El cono, vais a ver que al igual que entre el cilindro y el prisma había una analogía, entre el cilindro, entre el cono y la pirámide, también va a pasar lo mismo. Voy a escribir aquí las fórmulas, esto quiere ser una E, las fórmulas de la pirámide. Recordar, la superficie total era una superficie de la base, dado que la pirámide solamente tiene una base, más la superficie lateral, y luego también la superficie lateral era igual, recordar, al perímetro de la base multiplicado por la apotema de la pirámide, ¿de acuerdo? Dividido por 2. Ojo con esta forma que vais a ver cómo vuelve a salir. Y el volumen, decíamos que era 1/3 de la superficie de la base multiplicada por la altura. Recordad que esto es la base la fórmula, digamos, del volumen del prisma. Por lo tanto, el volumen era 1/3 del volumen del prisma que lo contiene, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el prisma. Vale, en el prisma aquí tenemos el desarrollo. También antes, como hemos hecho hasta ahora, lo tengo aquí dibujado, aunque ahora dibujar el desarrollo era un poco más complicado así en el proceso. Creedme si os digo que si esto es un cono y yo lo recorto por aquí, por una de estas, por una línea que vaya desde el punto, desde el vértice hasta un punto de circunferencia, al final yo lo que voy a obtener es esta figura de aquí, ¿no? Por un lado tendré la base y por otro lado tendré este sector circular, y la longitud del sector circular, espera un momentito que me molesta estas líneas que estoy haciendo, la longitud de este trozo de circunferencia que forma el sector circular ha de coincidir necesariamente con la longitud de la circunferencia de la base, porque así cuando la doblemos sobre ella, ¡pum!, llegará justo aquí, ¿no? Entonces vamos a volver a la pizarra ahora. Lo que estamos diciendo es que esto de aquí tiene como longitud de la base, tiene por esta longitud, no de la base, sino esta longitud de aquí, tiene que coincidir exactamente con esta longitud de aquí, para que cuando se cierre sobre el círculo de la base, encaje perfectamente y llegue aquí, ¿no? De tal manera que esto de aquí es 2pi r, siendo r el radio de la base, ¿de acuerdo? Esta medida de aquí se le llama generatriz, la voy a representar con una G, es esta medida de aquí. Esta medida de aquí. ¿Vale? No confundir con la altura del cono. ¿Vale? La altura del cono sería esta, la línea que va desde el vértice hasta la cara del cono, hasta la base del cono, ¿de acuerdo? Y fijaos que también aquí se va a dibujar, voy a ver si lo hago en verde, ¿no? Aquí con el radio, esto sería el radio, ¿vale? Aquí lo marco en verde para que quede un poco mejor. Con el radio, ¿vale? Dibuja un triángulo rectángulo, ¿eh? Es decir, la altura, que ahora me ha salido en verde justamente, ahí, la altura con el radio, está pasando de mí, con el radio y con la generatriz, esto dibuja un triángulo rectángulo, ¿eh? Esto de aquí son 90 grados, o sea que Pitágoras por aquí también nos puede ayudar en un momento determinado a resolver un cono, ¿vale? Bueno, pues a lo que íbamos, ¿no? La superficie lateral del cono se calcula de la siguiente manera: 2pi por el radio de la base multiplicado por la generatriz. Comprobar la analogía en el que, bueno, no ha acabado, ¿eh? Esperad que no ha acabado, ¿eh? Aquí comprobar la analogía en la que yo tengo multiplicándose el producto de la base, el perímetro de la base por la apotema, que era aquella línea que iba en los triángulos de la cara externa. ¿Hemos acabado? No. Esto tiene que estar dividido entre 2, ¿no? Al igual que esta fórmula aquí también está dividido entre 2, el perímetro de la base se divide entre 2. ¿Qué pasa? Que ahora esta fórmula nos queda de la siguiente manera. Los dos se simplifican, ¿de acuerdo? Y la superficie lateral nos va a quedar como pi r por la generatriz sin fracción, ¿no? Porque este 2 se nos va a simplificar con este. Vale, muy bien. Bueno, así no se parece mucho a esta, pero el desarrollo de la fórmula es clavado al desarrollo de la fórmula de la pirámide.
¿De acuerdo? Como superficie de la base, dado que aquí, a diferencia de una pirámide que puede tener muchos tipos de bases, aquí tenemos una circunferencia, pues también la superficie de la base clarísimamente va a ser pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué va a ser la superficie total? Bueno, pues la superficie total, al igual que en la pirámide, va a ser sumar una base más sumar la superficie lateral. Vamos a pelearnos ahora con el volumen, porque, oh maravilla, el volumen de un cono, de la misma manera que el volumen de una pirámide era un tercio del prisma que lo contiene, pues aquí el volumen de la pirámide es un tercio del cilindro que lo contiene, ¿no? ¿Y cómo calculábamos el área del cilindro, el volumen del cilindro? Pues área de la base, pi r cuadrado multiplicado por la altura, ¿de acuerdo? Así que esta va a ser la fórmula de el volumen de la pirámide, ¿eh? Fijaos la relación que hay entre esta con esta con esta, y al final, si entendemos bien la pirámide, el cono viene a ser lo mismo, pero con la base redonda. Y antes de acabar este vídeo, simplemente hacer una observación sobre lo que son figuras de revolución. Tanto el cilindro como el cono son figuras de revolución. ¿Qué quiere decir ser una figura de revolución? Bueno, pues ahora lo vais a ver aquí en el SketchUp. Mirad un momentito, a ver si puedo hacerlo. El zoom. Mirad lo que tengo aquí. Aquí tengo, fijaos, un rectángulo que lo tengo apoyado en una circunferencia, ¿no? Y aquí tengo un triángulo, también rectángulo, por cierto, triángulo rectángulo apoyado con una circunferencia. Un volumen de revolución es el que sale de girar una superficie en torno a un eje. En este caso, el eje va a ser este de aquí. Mirad a ver si me sale bien. Tengo aquí una orden, es esta de aquí. Mirad. Ahí está. Lo está haciendo un poco feo, ¿no? Pero el efecto es muy malo. A ver si cambiando de ángulo. Mirad esto, es decir, yo cojo el rectángulo, le doy la vuelta, lo traigo y consigo una figura de revolución, ¿lo veis? Lo mismo pasa con este, mirad. ¡Pum! ¿Qué pasa si yo giro? ¿Qué pasa si yo giro este triángulo? ¿Veis lo que está pasando? Que fabrico un cono, no lo he acabado de cerrar, voy a ver si, ya que lo estoy haciendo, a ver si lo hago bien. Si yo giro ese triángulo sobre el lado vertical, ¿no? Sobre la altura de lo que será el cono, ¡pum! Obtengo el cono, ¿no? Por eso se les llama figuras de revolución porque se forman a partir de la revolución de una superficie.